Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso libro que nos está demostrando cómo era la sociedad neoyorquina a finales del siglo XIX, la cual pues había muchísimas reglas, chicas, sobre todo para las señoritas de esa famosa sociedad que creo que eran más exigentes que la europea. Pero bueno, chicas, así se fue desarrollando esa época. Estaba Estados Unidos empezando después de su independencia a surgir muchos nombres de empresarios que ayudaron a hacer lo que es hoy Estados Unidos. Inmigrantes, vuelvo a repetir. Vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este maravilloso libro llamado La Edad de la Inocencia. Capítulo 18. ¿Qué están comploteando ustedes, tía Medora?, exclamó Madame Olenska al entrar en la habitación. Estaba vestida como para un baile. Todo a su alrededor relucía y brillaba suavemente, como si su vestido estuviera hecho con hebras de luz. Tenía la cabeza erguida, como una mujer bonita que entra desafiante a un salón lleno de rivales. Comentábamos, querida, que aquí te espera una sorpresa muy hermosa, replicó Mr. Manson, poniéndose de pie y señalando las flores. Madame Olenska se detuvo bruscamente y miró el ramo. Su cara no cambió de color, pero una especie de blanco resplandor de ira la cubrió como un relámpago estival. ¡Ah!, exclamó con una voz estridente, que el joven no le había escuchado antes. ¿Quién puede ser tan ridículo para enviarme un ramillete? ¿Por qué un ramillete? ¿Y por qué esta noche entre todas las noches? Yo no voy a un baile, no soy una novia, pero hay gente tan ridícula. Se volvió hacia la puerta, la abrió y llamó. ¡Natasha! La omnipresente criada apareció de inmediato y Archer escuchó a Madame Olenska decirle en un italiano que pronunciaba con intencionada lentitud, al parecer para que él pudiera comprenderlo. Arroja esto al cubo de basura. Y como Natasha la miraba con expresión de protesta, agregó, pero no, las flores no tienen la culpa. Dile al muchacho que las vaya a dejar a una casa 3 puertas más allá, la casa de Mr. Winsett, el caballero moreno que cenó aquí. Su esposa está enferma, le darán alegría. ¿No está el muchacho, dices? Entonces, querida mía, anda tú misma. Toma, ponte mi capa y corre. Quiero eso fuera de mi casa en el acto, y por lo que más quieras, no les digas que se las envío yo. Colocó su capa de terciopelo sobre los hombros de la criada y regresó al salón, dando un portazo. Su pecho se levantaba bajo el encaje y por un momento Archer pensó que iba a llorar, pero en vez de llorar se echó a reír y mirando a ambos se les preguntó abruptamente, ¿y ustedes? ¿Ya se hicieron amigos? Que lo diga Mr. Archer, querida. Te ha estado esperando pacientemente mientras te vestía. Sí, les di bastante tiempo. Mi cabello se puso difícil. Lo dijo Madame Olenska, llevando la mano a los numerosos rizos que adornaban su pelo. Pero eso me recuerda que vi marcharse al Dr. Carver y tú vas a llegar tarde a casa de los Blanker. Mr. Archer, ¿puede acompañar a mi tía al coche? Siguió a la marquesa hasta el vestíbulo, ayudó a ponerse una diversidad de chanclos, chales y esclavinas y le gritó desde el umbral. No te olvides, el coche debe volver a buscarme a las 10. Después volvió al salón. Al regresar, Archer la encontró de pie junto a la chimenea mirándose en el espejo. No era corriente en la sociedad neoyorquina llamar a la criada «querida mía» y enviarla con un mensaje envuelta en su propia capa de noche. Y Archer, entre sus más profundos sentimientos, saboreó la placentera excitación de estar en un mundo donde la acción sucedía a la emoción.
a una velocidad olímpica. Madame Olenska no se movió cuando él se le acercó por detrás y por un instante sus ojos se encontraron en el espejo. Luego, ella se volvió, se dejó caer en un rincón del sofá y suspiró. «Tenemos tiempo para fumar un cigarrillo». Él le pasó el paquete y encendió una astilla en el fuego, y cuando la llama iluminó su cara, Ellen lo miró con ojos alegres y le dijo: «¿Qué piensas de mí cuando me enojo?». Archer guardó silencio un momento, luego respondió con súbita decisión: «Me hace entender lo que tu tía me dijo de ti. Sabía que estaba hablando de mí. Entonces, dijo que estabas acostumbrada a toda clase de cosas, esplendores, diversiones, emociones, que no podíamos soñar en ofrecerte aquí». Madame Olenska esbozó una sonrisa en medio del círculo de humo que rodeaba sus labios. «Medora es incorregiblemente romántica. Así ha compensado tantas cosas». Archer vaciló una vez más y nuevamente se arriesgó. «¿El romanticismo de tu tía es siempre coherente con la realidad? ¿Quieres saber si dice la verdad?». Y luego de pensar por un momento agregó: «Bueno, te lo diré. En todo lo que habla hay algo de verdad y hay algo de mentira. Pero, ¿por qué lo preguntas? ¿Qué te contó?». Él miró el fuego y después volvió los ojos a la radiante figura de la condesa. Se le oprimió el corazón al pensar que esa era su última velada con ella junto al fuego y que de un momento a otro llegaría el coche a llevársela. Dijo: «Afirma que el conde Olensky le pidió que te convenciera para que vuelvas con él». Madame Olenska no respondió. Quedó inmóvil, sosteniendo el cigarrillo con una mano semilevantada. La expresión de su rostro no había cambiado, y Archer recordó ya antes había comprobado su aparente incapacidad de asombro. «¿Lo sabías, entonces?», exclamó el joven. Ella permaneció largo rato en silencio, tanto que cayó ceniza de su cigarrillo. La sacudió tirándola al suelo. «Ha insinuado acerca de una carta, la pobrecita, las insinuaciones de Medora. ¿Esa petición de tu marido que ella haya venido tan repentinamente?». Madame Olenska pareció meditar también esta pregunta. «En eso tampoco se puede saber bien. Me dijo que tuvo una convocatoria espiritual». «¿Quién sabe lo que es eso del doctor Carver? Me temo que va a casarse con el doctor Carver. Pobre Medora, siempre quiere casarse con alguien. Pero tal vez la gente de Cuba se cansó de ella. Creo que estaba con ellos como una especie de acompañante a sueldo. En realidad, no sé por qué vino». «¿Pero crees que tenga una carta de tu marido?». Nuevamente Madame Olenska pareció rumiar la respuesta en silencio. Finalmente dijo: «Después de todo, era de esperar». El joven se levantó y se acercó otra vez a la chimenea. Una repentina inquietud se apoderaba de él y se sentía su lengua trabada ante la certeza de que tenían los minutos contados y de que en cualquier momento escucharía el rechinar de las ruedas del vehículo que regresaba. «¿Sabes que tu tía cree que regresarás?». Madame Olenska levantó vivamente la cabeza. Un profundo rubor tiñó su rostro y se extendió por el cuello y los hombros. Se ruborizaba muy rara vez y le molestaba como el dolor de una quemadura. «De mí se han creído muchas cosas terribles». «Oh, Ellen, perdóname, soy un idiota y un bruto». Ella sonrió levemente. «Estás tremendamente nervioso. Tú tienes tus propios problemas. Sé que piensas que los Whelan no tienen razón en lo que de tu matrimonio. Y yo estoy de acuerdo contigo. En Europa la gente no entiende nuestros largos noviazgos. Supongo que no tienen tanta paciencia como nosotros». Pronunció la palabra «nosotros» con un leve énfasis que le dio un tinte irónico. Archer sintió la ironía que no se atrevió a devolverla. Después de todo, era posible que ella hubiera desviado a propósito la conversación de sus asuntos personales, y viendo el dolor que le había causado sus últimas palabras, decidió que lo único que podía hacer era seguir su ejemplo.
Pero lo desesperaba la sensación de la fugacidad de ese momento. No podía soportar el pensamiento de que, una vez más, una barrera de palabras caería entre ellos. Sí, dijo abruptamente. Fui al sur a pedir a May que se case conmigo después de Pascua. No existe razón que impida que nos casemos en esa fecha. Y May te adora, y sin embargo no pudiste convencerla. La creía demasiado inteligente para ser esclava de tan absurdas supersticiones. Es demasiado inteligente, no es esclava. Madame Olenska lo miró. Entonces, no comprendo. Archer enrojeció y prosiguió apresuradamente. Tuvimos una conversación franca, casi la primera. Ella cree que mi impaciencia es un mal signo. ¡Santo cielo! ¡Un mal signo! Cree que significa que no tengo confianza en que la seguiré queriendo. Cree que para resumir que quiero casarme con ella lo antes posible para sacar de alguien que me importa más. Madame Olenska estudió estas palabras con curiosidad. Pero si eso es lo que piensa, ¿por qué no tiene ella la misma prisa? Porque no es de ese estilo, es mucho más noble. Insiste en el noviazgo largo, principalmente para darme tiempo. ¿Tiempo para dejarla por la otra mujer? Sí, así lo quiero. Madame Olenska se inclinó hacia el fuego y lo contempló con los ojos fijos. Por la calle, en silencio, Archer escuchó acercarse el trote de los caballos. Es muy noble, dijo ella, con un ligero quiebre en su voz. Sí, pero ridículo. ¡Ridículo! ¿Por qué no quieres a ninguna otra mujer? Porque no pienso casarme con nadie más. Ah, hubo otro largo intervalo, al cabo del cual lo miró y le preguntó: ¿Esa otra mujer te ama? No hay otra mujer. Es decir, la persona en quien piensa May nunca fue. Entonces explícame por qué tienes tanta prisa. Llegó tu coche, dijo Archer. Ella se levantó a medias y miró a su alrededor con mirada ausente. Tomó mecánicamente su abanico y sus guantes que estaban sobre el sofá a su lado. Sí, supongo que debo irme. ¿Vas donde Mr. Strudels? Sí, sonrió y añadió. Debo ir donde me invitan o estaría demasiado sola. ¿Por qué no vienes conmigo? Archer pensó que a cualquier costo debía conservarla a su lado, obligarla a darle el resto de su velada. Pasando por alto su pregunta, siguió recostado contra la chimenea, con los ojos fijos en la mano con que ella tomaba sus guantes y abanico, como si quisiera probar que tenía el poder de hacérselos soltar. May adivinó la verdad, dijo. Hay otra mujer, pero no es la que ella cree. Ellen Olenska no contestó ni se movió. Pasado un momento, él se sentó a su lado y tomando su mano, la abrió suavemente y los guantes y el abanico cayeron en el sofá entre medio de ellos. Ella se levantó de un salto y liberándose de él, se separó al otro lado de la chimenea. Ah, no trates de enamorarme. Demasiados hombres lo han hecho, dijo con el ceño fruncido. Archer, cambiando de color, se puso también de pie. Era el reproche más amargo que podía hacerle. Nunca traté de enamorarte, dijo, y nunca lo haré. Pero eres la mujer con quien me habría casado de no habernos sido imposible a los dos. ¿Imposible a los dos? Lo miró con genuino asombro. ¿Y lo dices tú, que eres el que lo ha hecho imposible? Él la contempló, inseguro, en una oscuridad a través de la cual una sola flecha de luz abría su cegador camino. Yo lo hice imposible. Tú, gritó ella, con los labios temblorosos de un niño al borde de las lágrimas. No fuiste tú quien me hizo desechar el divorcio, desecharlo porque me mostraste lo egoísta y perverso que era, que uno debe sacrificarse para preservar la dignidad del matrimonio y librar a su familia de la publicidad del escándalo. Y porque mi familia iba a ser la tuya, por el bien de May y el tuyo.
Hice lo que me dijiste, lo que me probaste que debía hacer. Ah, agregó agachándose repentinamente a reír. Yo no oculté que lo hice por ti. Se hundió otra vez en el sofá, hecha un ovillo entre los alegres pliegues de su vestido, con un disfrazado a quien se le ha caído la máscara, y el joven permaneció junto a la chimenea y continuó observándola sin moverse. «Dios mío», gimió Archer. Cuando pensé... «¿Qué pensaste?» «Ah, no me preguntes lo que pensé». Sin dejar de mirarla, vio la misma llama que subía de su cuello hasta la cara. Ella se sentó muy derecha, mirándolo con severa dignidad. «Te lo pregunto». «Está bien, entonces, hay algunas cosas en esa carta que me pediste que leyera». «¿La carta de mi marido?» «Sí». No tenía nada que temer de esa carta, absolutamente nada. Lo único que temía era acarrear notoriedad, escándalo a la familia, a ti y a May. «Dios mío», gimió nuevamente Archer, enterrando la cara entre sus manos. El silencio que siguió cayó sobre ellos con el peso de algo final e irrevocable. A Archer le pareció que bajaba sobre él como su propia lápida. Nada veía en todo su futuro que pudiera alivianar aquel peso en su corazón. No se movió de su sitio, ni levantó la cabeza de entre las manos. Sus ocultas pupilas siguieron mirando fijo hacia la absoluta oscuridad. «Yo, al menos, te amaba», argumentó, al otro extremo de la chimenea. Desde el rincón del sofá donde la suponía todavía acurrucada, escuchó un leve llanto ahogado semejante al de un niño. De un salto llegó a su lado. «Helen, qué locura. ¿Por qué lloras? No se ha hecho nada que no pueda deshacerse. Yo todavía soy libre y tú vas a estarlo». La tenía en sus brazos. Su rostro era como una flor empapada bajo sus labios, y todos sus vanos terrores se consumían como fantasmas al amanecer. Lo único que lo sorprendía ahora era que hubiera pasado 5 minutos discutiendo con ella al otro lado de la habitación, cuando bastó tocarla para que todo fuera tan sencillo. Ella le devolvió todos sus besos, pero al cabo de un momento la sintió tensa en sus brazos y de pronto lo alejó y se levantó. «Ah, mi pobre Newland, supongo que esto tenía que suceder, pero no cambia para nada las cosas», dijo, mirándolo a su vez desde la chimenea. «A mí me cambia toda la vida». No debe ser así, no es posible. Estás comprometido con May Whelan y yo estoy casada». Él se puso de pie, a su vez encendido y resuelto. «Tonterías. Es demasiado tarde para eso. No tenemos derecho a mentirle a los demás ni a nosotros mismos. No hablaremos de tu matrimonio, pero ¿me ves a mí casándome con May después de esto?» Ella guardó silencio, apoyando sus finos codos en la repisa de la chimenea, su perfil reflejado en el espejo que había tras ella. Se le había soltado uno de sus rizos de su chignón y colgaba a lo largo del cuello. Se veía ojerosa y casi vieja. «No te veo», dijo finalmente, haciéndole esa pregunta a May. «¿Y tú?» «Es muy tarde para hacer algo», respondió Archer, encogiéndose de hombros con indiferencia. «Lo dices porque es lo más fácil que se puede decir en este momento, no porque sea verdad. En realidad es demasiado tarde para hacer algo que no sea lo que ambos ya decidimos». «No te entiendo». Ella forzó una lastimosa sonrisa que endureció su cara en vez de suavizarla. «No entiendes porque todavía no adivinas cuánto has hecho cambiar las cosas para mí». «Sí, desde el comienzo, mucho antes de saber todo lo que has hecho». «¿Todo lo que he hecho?» «Sí. Yo no me daba cuenta al comienzo de que la gente de aquí me tenía miedo, que pensaba que yo era alguien temible. Parece que incluso rehusaron encontrarse conmigo en las fiestas. Lo descubrí más adelante, y también supe que tú llevaste a tu madre a hablar con los Van der Luden.
y que insististe en anunciar tu compromiso en el baile de Beaufort para que yo tuviera dos familias que me protegieran en lugar de una sola. Al oírla, él rompió en carcajadas. Imagínate, prosiguió ella, lo estúpida y poco observadora que fui. No supe nada de todo esto hasta que un día mi abuela lo soltó sin pensar. Para mí, Nueva York sencillamente significaba paz y libertad. Yo venía a mi casa y estaba tan feliz de estar entre mi propia gente que cada uno que conocía me parecía cariñoso y bueno y alegre de verme. Pero desde el principio, continuó, nadie me pareció tan bondadoso como tú. Nadie que me diera razones que yo podía entender para hacer lo que a primera vista me parecía tan difícil e innecesario. Los muy buenos no me convencieron. Me pareció que nunca había tenido tentaciones, pero tú sabías, tú comprendías, tú habías sentido el mundo exterior arrastrarte con sus manos doradas, y sin embargo, tú odiabas las cosas que exiges a su vez, odiabas esa felicidad comprada con deslealtad y crueldad e indiferencia. Eso era algo que yo nunca había conocido, y es lo mejor de cuanto he conocido. Hablaba en voz baja y pareja, sin lágrimas ni una visible agitación, y cada palabra que pronunciaba caía en el corazón de Archer como plomo ardiente. El joven estaba sentado con la cabeza entre las manos, mirando fijo la alfombra y la punta del zapato del raso que asomaba bajo el traje de la condesa. De súbito se arrodilló y besó el zapato. Ella se inclinó hacia él. Puso las manos sobre sus hombros y clavó en él una mirada tan profunda que lo inmovilizó. «Ah, no deshagamos lo que has hecho», gritó la condesa. «No puedo cambiar ahora de forma de pensar. No puedo amarte a menos que renuncie a ti». Los brazos del joven se tendían ansiosos hacia ella, pero ella se alejó y quedaron frente a frente, separados por la distancia creada por las palabras de Ellen. Luego, en forma abrupta, Archer dejó estallar su furia. «¿Y Beaufort? Es él quien me reemplazará». Al dejar escapar estas palabras, estaba preparado para un arrebato de ira y lo necesitaba para alimentar la suya. Pero Madame Olenska se limitó a palidecer un poco más y se quedó con los brazos colgando y la cabeza ligeramente inclinada, como acostumbraba cada vez que meditaba una pregunta que se le hacía. «Te está esperando en casa de Mr. Struders. ¿Por qué no te vas a la cita?», exclamó Archer lleno de despecho. Ella se volvió para hacer sonar la campanilla. «No saldré esta noche. Dile al cochero que vaya a recoger a la señora marquesa», dijo cuando desapareció la criada. Se cerró nuevamente la puerta y Archer seguía mirándola con ojos llenos de amargura. «¿Por qué este sacrificio? Ya que dices que te sientes sola, no tengo derecho de alejarte de tus amigos». Ella sonrió levemente bajo sus pestañas húmedas. «Ya no estaré sola». Estaba sola. Tenía miedo. Pero desaparecieron el vacío y la oscuridad. Cuando vuelvo a mí misma, ahora soy como una niña que va en la noche al cuarto donde siempre hay luz. Su tono y su aspecto todavía la envolvían en una suave inaccesibilidad, y Archer murmuró otra vez: «No entiendo». «Y sin embargo entiendes a May». Él enrojeció ante esta réplica, pero no dejó de mirarla. «May está dispuesta a renunciar a mí». «¿Qué dices? 3 días después de que la has implorado de rodillas que adelante el matrimonio». Ella se negó. «Eso me da derecho». «Ah, tú mismo me enseñaste que esa es una palabra muy fea», repuso ella. Archer apartó la mirada con una sensación de extremo cansancio, como si llevara varias horas luchando por trepar un escarpado precipicio, y ahora, cuando conseguía hacerse camino hacia la cima, se había soltado y caía de cabeza al abismo. Si la tuviera en sus brazos, nuevamente podría barrer todos sus argumentos, pero todavía lo mantenía a distancia, algo inescrutablemente lejano en su mirada y en su actitud, y también la admiración que despertaba en él su sinceridad. Finalmente comenzó otra vez a rogar.
Si hacemos esto ahora, será peor después, peor para ti y para mí. No, 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 dijo ella casi gritando, como si Archer la asustara. En ese momento la campanilla llenó la casa con un largo sonido. No se había oído ningún carruaje detenerse ante la puerta. Se quedaron inmóviles, mirándose con ojos sorprendidos. Afuera, los pasos de Natasha cruzaron el vestíbulo. Se abrió la puerta de calle y momentos después entraba llevando un telegrama que entregó a la condesa Olenska. La señora estaba feliz con las flores, dijo Natasha, alisando su delantal. Creyó que su señor marido se las enviaba y lloró un poco y dijo que era una locura. Su patrona sonrió y tomó el sobre amarillo, lo abrió y se acercó a la luz de la lámpara. Luego, cuando cerró nuevamente la puerta, le pasó el telegrama a Archer. Procedía de San Agustín, dirigido a la condesa Olenska, que decía: telegrama de abuela tuvo éxito. Papá y mamá aceptan matrimonio después de Semana Santa. Telegrafiando a Newland: no tengo palabras para expresar mi felicidad y te quiero mucho. Tu agradecida, May. Media hora más tarde, cuando Archer abría la puerta de su casa, encontró otro sobre similar en la mesa del vestíbulo, encima de un montón de notas y cartas. El mensaje también era de May Whelan y decía lo siguiente: padres consienten matrimonio después de Semana Santa a las 12, Iglesia de la Gracia, 8 damas de honor, favor hablar rector, soy feliz, te ama, May. Archer arrugó la hoja amarilla como si ese gesto destruyera las noticias que contenía. Luego sacó de su bolsillo una pequeña libreta y volvió las páginas con dedos temblorosos. Pero no encontró lo que quería, y metiéndose el arrugado telegrama al fondo del bolsillo, subió las escaleras. Brillaba una luz bajo la puerta de la salita, que servía a Janney de vestidor y budor, y Archer golpeó impaciente. Se abrió la puerta y su hermana apareció ante él, envuelta en su inmemorial bata de franela púrpura, con el pelo lleno de horquillas. Estaba pálida e inquieta. Newland, espero que ese telegrama no traiga malas noticias. Te esperé a propósito, por si ningún asunto de la correspondencia de Archer estaba a salvo de Janney. Él ignoró su pregunta. ¿Qué día cae Semana Santa este año? Ella se escandalizó ante tan poco cristiana ignorancia. ¿Semana Santa? Newland, por supuesto que la primera semana de abril. ¿Por qué? La primera semana. Revisó las páginas de la agenda, calculando rápido, casi sin aliento. La primera semana dijiste. Echó la cabeza atrás, lanzando una sonora carcajada. ¿Quieres decirme qué es lo que pasa? No pasa nada, salvo que me casaré dentro de un mes. Janney se lanzó al cuello y lo apretó contra su pecho de franela violeta. ¡Oh, Newland! ¡Es maravilloso! Estoy tan contenta, pero, hermano querido, ¿por qué sigues riéndote? Cállate, o despertarás a mamá. Continuará. Y explotó la bomba, chicas. Bueno, entre Newland y Ellen. Híjole. Chicas, Dios santo, no sé qué va a pasar. Ellen se enamoró de Archer desde que supo cómo él la estaba tratando de proteger. De verdad, chicas, que esto se está poniendo cada vez mucho mejor. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.